Esto es algo que muchas personas enfrentan en silencio y prefieren callar hasta que los consuma por dentro. Pero tenemos que recordar que nadie merece vivir en una situación de abuso, ni por un día, ni por un año, ni por un momento más. ¿Por qué aguantamos tanto abuso? ¿Por qué tenemos miedo a ser vistos como víctimas? Muchas veces las víctimas soportan años de abuso por miedo, vergüenza o la creencia de que las cosas van a cambiar. Quizás pensamos que no hay salida, que dependemos de nuestro agresor o que nuestra voz no será escuchada. Otras personas igualmente minimizan las experiencias de quienes sufren o los culpan por no irse antes, sin demostrar ni una sola intención de ayuda. La historia de Gisèle Pelicot ha impactado fuertemente a toda Francia, donde ha habido masivas protestas en su apoyo y en contra de la violencia sexual. Todos los detalles inquietantes de la noticia han llenado los sitios web, televisión y sobre todo las redes sociales. Esto ha sido posible gracias a que Gisèle renunció a su derecho al anonimato por recomendación de su equipo legal, pues ellos le dijeron que abrir el juicio a la opinión pública haría recaer la vergüenza sobre los acusados. Y hasta ahora parece que tenía razón, pues esto ha desatado cantidad de comentarios en apoyo hacia ella y su difícil situación. ¿Quién es ella? Todo comenzó un día cuando Gisèle, de 72 años, empezó a sentirse mal. Tenía lagunas mentales, se sentía cansada, mareada y fatigada todo el tiempo. Además de esto, perdía peso de manera inexplicable y se le caía el pelo a mechones. Cuando despertaba en las mañanas no recordaba si se había despedido de sus hijos y tampoco a qué hora o cómo había ido a acostarse. La primera opción para justificar todo esto fue el Alzheimer, por supuesto. Y en casos más extremos podría ser alguna especie de tumor cerebral o algo así, pensaban. Pero esto estaba muy lejos de la realidad. En este caso hubiese sido menos dramático descubrir algunas de estas opciones, pero la realidad estaba pronto por conocerse y no sería tan fácil de manejar. En ese momento, Dominique, de 71 años, quien era su esposo, la acompañó en su largo paseo por distintas consultas médicas, visitando neurólogos y ginecólogos en cada momento. Pero aún así, ninguno de ellos entendía qué pasaba con Gisèle. El único diagnóstico posible fueron las pruebas de enfermedad de transmisión sexual, dando positivo a 4 de ellas. Y por supuesto, su esposo, con quien ya llevaba casi medio siglo, no dudó ni un momento en acusarla de haberle sido infiel. El nivel de cinismo de su esposo era sin duda lo más horrible de este caso, ya que entenderás por qué. El día menos pensado finalmente llegó y Dominique fue llevado preso. Aparentemente no tenía nada que ver con Gisèle, pues él fue atrapado infraganti cuando estaba en un supermercado grabando por debajo de las faldas de otras mujeres. Todo empieza a relacionarse con Gisèle cuando los oficiales ampliaron su investigación y confiscaron todos sus dispositivos electrónicos. Ella no lo podía creer. Todo lo que encontraron en esos teléfonos, cámaras y computadoras le cambiarían la vida para siempre. ¿Qué pensarías si encuentras una carpeta en la computadora de tu esposo llamada Abuso, llena de fotos y videos donde tú eres la protagonista, pero no recuerdas nada de lo que pasó ahí? Mientras la policía francesa estaba investigando el caso, se encontró con la carpeta titulada Abusos. El contenido era escalofriante. Cerca de 20.000 videos y fotografías desde el año 2011, donde se identificaron al menos 92 violaciones cometidas a Gisèle Pelicot por un total de 83 hombres que tenían entre 26 y 74 años. Al igual que de Dominique, los otros agresores tenían perfiles aparentemente normales en el pequeño pueblo de Massin, donde vivía en Francia. Algunos eran constructores, empleados de oficina, jubilados, y había un soldado, un periodista, un enfermero, un electricista, un bombero y hasta un vecino. Entre las personas también estaba Dominique, el esposo, quien había estado fingiendo no saber nada sobre las complicaciones de salud que tuvo Gisèle durante al menos 10 años. Pero al final, él tenía todo que ver con esto y era el principal causante de los daños psicológicos que tenía Gisèle, pues el hombre la drogaba con ansiolíticos y somníferos para que no recordara nada sobre los abusos. Así lo confesó meses después en tribunales, donde contó que había reclutado a todos esos hombres a través de internet para que fueran a su casa a abusar de su esposa.
De inmediato, la policía francesa se puso en contacto con Giselle para mostrarle las pruebas de lo que venía pasando hace más de una década mientras estaba inconsciente. Y fue ahí, después de 10 años, que supo que todo era más dramático que tener Alzheimer o un tumor cerebral. Todo fue una traición, una puñalada por la espalda, algo que jamás imaginó. Ese dolor que no solo hiere el corazón, sino que también sacude la confianza, los recuerdos y la percepción de lo que realmente es real. Cuando alguien que amamos, alguien en que confiamos profundamente, nos traiciona, el impacto es devastador. No es solo el acto en sí lo que duele, sino la idea de que una persona, esa en quien depositamos nuestra fe, eligió lastimarnos. Es una mezcla de incredulidad, decepción y muchas veces culpa, preguntándonos qué hicimos mal o qué señales pasamos por alto. La traición corta profundo porque viene de donde nunca lo esperamos. Si fuera un extraño, podríamos olvidarlo, pero cuando es alguien con quien compartimos nuestra vida durante tanto tiempo, esa herida queda abierta, recordándonos que somos vulnerables y creando la pregunta de ¿con quién me casé? La imagen del padre y esposo ideal que tenía de este hombre se había caído a pedazos. Dominique, de 71 años, estuvo por 50 años con Giselle. Es padre de sus 3 hijos y abuelo de 7 nietos. Después de haberse jubilado con su esposa, decidieron mudarse al pueblo francés Massin, donde vivían juntos en una casa familiar, donde permitió que más de 80 hombres la vieran mientras él grababa y tomaba fotografías. El hombre le suministraba drogas en su comida y bebida. Luego, los hombres que llegaban a la casa recibían instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer. Según la policía de Francia, Dominique les decía que dejaran sus autos a una distancia prudente para no levantar sospechas. También que esperaban al menos una hora hasta que las drogas le hicieran el efecto a Giselle. Una vez que estuvieran dentro de su hogar, tenían que desvestirse en la cocina y poner tibias sus manos con agua caliente o con una estufa para no despertar a Giselle. Tampoco podían fumar ni usar perfume. Además, el hombre no les cobraba dinero y tampoco les obligaba a utilizar preservativos. Después de los actos, Dominique confesó que la limpiaba y le volvía a poner su ropa de dormir. Cuando la policía le reveló a Giselle lo que habían encontrado en los videos y fotografías, ella llamó a su hija Caroline. Su hija junto con sus 2 hermanos comenzaron a moverse sin parar hasta poder sacar a su madre de la casa. Pero de pronto fue contactada por las autoridades para hablar con ella personalmente, pues en los registros habían encontrado 2 fotografías de otra mujer desnuda, durmiendo en la cama destapada. ¿Y quién crees que era esa mujer? Dominique también había fotografiado a su propia hija desnuda y sin su consentimiento. Allí me descubrí a mí misma y comprendí que el hombre que era mi padre, en quien tenía total confianza, que pensaba que tenía integridad, que respetaba a su hija, que estaba orgullosa de ella, que siempre había animado, descubrí que de hecho mi padre me había fotografiado sin que yo lo supiera desnuda, dijo Caroline, según The Independent. En 2022, Caroline decidió escribir un libro bajo el título Y dejé de llamarte papá, donde relató cómo vivió los minutos, horas y días después de enterarse las múltiples violaciones a su madre y que su padre. Cuando salimos de la oficina, le pido al teniente que transmita un último mensaje a mi padre antes de que se lo lleven ante la fiscalía y lo ponga bajo custodia. Por favor, dile que nunca lo perdonaré y que ha arruinado nuestras vidas. Cuando Giselle llega a los tribunales donde se está desarrollando el juicio contra Dominique, la recibe con aplausos y ovaciones. Cuando sale, lo sigue esperando mientras vocifera su apoyo. Y es que la francesa de 72 años se ha convertido en la heroína de un movimiento que busca visibilizar los casos de sumisión química, es decir, las víctimas que son drogadas para ser abusadas y violadas. Giselle ha demostrado tanta dignidad, coraje y humanidad. Fue un gran regalo para las mujeres francesas que decidieran hablarle al mundo entero frente a su violador, le dijo a la BBC una activista local que acudió al tribunal. Pero antes de continuar, es necesario anunciar al patrocinador de este video. Tambores, por favor. Y
el primer patrocinador soy yo, es fácil esperar que todos nos apoyen, pero si no somos los primeros en creer en lo que somos capaces de lograr, difícilmente podremos convencer a los demás. Es la base de la confianza y el motor que nos impulsa a tomar riesgos, a perseguir metas y a enfrentar los obstáculos con determinación. Es esa fe en nosotros mismos la que genera oportunidades. Es tomar el control de lo que quiero hacer y decidir qué lugar quiero ocupar en el mundo. Y es asumir la responsabilidad de mi propio crecimiento, mi propia promoción y mis propias oportunidades. Puedes ayudarme a seguir generando contenido solo con darle al botón de suscribirse. No te tomará más de 1 minuto y es completamente gratis. Y para ti que no sabes cómo construir esa confianza, te animo a que te conviertas en tu propio patrocinador. Creer en tu valor, invertir en tu crecimiento y mostrar al mundo de lo que eres capaz. Porque cuando nos patrocinamos a nosotros mismos, abrimos puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Cree en tu valor, invierte en tu crecimiento y muestra al mundo de lo que eres capaz. Ahora sí, sécate las lágrimas y continuemos. Dominique y otros 50 hombres fueron llevados a la justicia y están siendo juzgados por sus actos. Sin embargo, más de 30 no pudieron ser identificados ni hallados por la policía francesa. Pero de los que sí están en el juicio, solo una decena se declaró culpable. El resto continúa alegando que no sabía que Giselle estaba inconsciente, que eran juegos sexuales de la pareja y que fueron engañados por Dominique. Pero la verdad es que es bastante difícil de creer que ninguno sabía nada cuando hay una mujer que evidentemente no está siendo parte del juego de manera consciente. Pues es evidente que la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de ver cuando una persona está desmayada, inerte y sin poder hacer una conversación. Y eso debería ser la primera alarma. A pesar de esto, se generó un pequeño debate de si realmente Giselle era una víctima, pues había sido etiquetada como la culpable por provocar supuestamente estos abusos. Me han dicho que era cómplice, que consentía. Hasta han intentado decir que era alcohólica. ¿Hace falta ser fuerte para estar frente a ese tribunal penal?, declaró Giselle. Incluso, en una audiencia, un abogado le preguntó si es que tenía inclinaciones exhibicionistas que no asume. Ella se negó a contestar por ser una pregunta insultante y humillante. Además, hace poco Giselle accedió a que mostraran algunos de los videos de las violaciones en el juicio. Sin embargo, cuando son reproducidos en las 3 pantallas del tribunal, ella mira hacia abajo, según informó New York Times. El abuso, ya sea físico, emocional, sexual o psicológico, nunca será el resultado de algo que hiciste o dejaste de hacer. El abuso es la decisión consciente de alguien más de usar su poder para lastimar, manipular o controlar. Y esa elección no es tu responsabilidad. A menudo las personas que han sufrido abuso se culpan a sí mismas, se dicen cosas como quizás se hubiera actuado diferente, esto no hubiese pasado o debía haberlo visto venir. Pero el problema no está en lo que hiciste o no hiciste, el problema está en la persona que eligió cruzar los límites, ignorar tu consentimiento y abusar de ti. La sociedad desafortunadamente muchas veces refuerza esta culpa. Nos dicen que tal vez nuestra ropa, nuestro tono de voz, nuestra confianza o incluso nuestra vulnerabilidad fueron provocaciones. Pero la verdad es que nada de eso justifica el abuso, absolutamente nada. A quienes han sido víctimas les digo, sobrevivir significa que tienes la fortaleza para seguir adelante. Reconocer que no eres culpable es el primer paso para sanar y para liberarte del peso de una culpa que nunca te perteneció. En una ocasión se le preguntó a Dominique cómo te las arreglabas para vivir con esta mujer, a la que dices querer más que a nada, que fue preparada, ofrecida, que luego se despertó en tu casa y con la que seguiste viviendo. Tengo un lado oscuro, respondió. Nadie le pertenece a nadie. De hecho, ahora lo sé, pero me aferré a esa sensación de hacer lo que quería cuando quería. Las mañanas siguientes eran difíciles porque me daba cuenta de que ella no estaba en buen estado. Es por esto que el caso de Giselle ha sido visto como una luz para las víctimas de abuso dentro del matrimonio, pues al haber dejado de lado el anonimato y permitir que el mundo se entere de los turbios episodios que vivió durante más de 10 años, ha abierto la puerta a una conversación difícil sobre la violación en las relaciones y los matrimonios. Pues usualmente se cree que una violación o cualquier delito sexual implica a una víctima joven y atractiva, atacada por un desconocido de noche en un lugar público. Sin embargo, las víctimas no son solo mujeres jóvenes, sino adultos mayores, hombres y personas discapacitadas.
Y sus atacantes pueden ser personas que conocen y en las que confías, o pueden ser encantadoras y generosas. Y el ataque puede ocurrir a puerta cerrada. Las realidades de la violencia sexual puede ser muy diferente de lo que la gente considera como típico. En Reino Unido, por ejemplo, las cifras sobre delitos sexuales muestran que el perpetrador suele ser, en la mayoría de los casos, de víctimas de mujeres, una pareja íntima, en el caso de las víctimas de hombres, una persona desconocida. Y es que la mayoría de los casos de violencia sexual ocurren entre personas que se conocen y en espacios privados, a menudo en el hogar del perpetrador o de la víctima. Como sociedad, es nuestro deber apoyar a las víctimas, creer en ellas y romper el ciclo de culpa. Debemos alzar la voz para quienes han pasado por esto. Sepan que no están solos y que tienen derecho a buscar justicia, a sanar y a vivir sin vergüenza. Recuerda siempre, no fuiste tú quien falló, fallaron ellos. Y no importa cuánto intentes creer lo contrario, nunca olvides que el abuso no define quién eres. Lo que te define es tu capacidad de levantarse y tomar el control de tu vida, libre de culpa y llena de dignidad. No dejemos que el daño que otros causan determine cómo vemos el mundo o a las personas que aún merecen nuestra confianza. Recordemos que la traición duele, pero nunca tendrá la fuerza suficiente para apagar el poder del amor y la verdad.